Dice Anthony Beasley, el director de uno de los observatorios nacionales de los Estados Unidos, que la búsqueda de vida inteligente en otras partes del universo debe tomarse más en serio de lo que hasta ahora se había tomado. Dice el mismo director que debería haber más apoyo de los gobiernos para este campo de investigación que ha sido tan maltratado por aquellos que financian proyectos gubernamentales. Y dice el mismo director que cada vez más científicos de renombre internacional apoyan la importancia de escudriñar el universo en busca de vida inteligente. Bien, pues es un verdadero placer volver a tener Mundo Insólito Radio a José Antonio Guijarro. José Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, y a todos los oyentes. Hacía tiempo ya que no pasabas por este pequeño nimio programa, por lo menos 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Pues sí, la verdad es que hacía bastante tiempo y la verdad es que ya te lo había comentado, que tenía ganas de volver, y más con estos temas que hablamos, que espero que os interesen a todos. Que tanto nos apasionan, ¿no? Vamos a hablar de estas inteligencias extraterrestres y la pregunta sería, José Antonio, ¿hay alguien ahí fuera? Esa es la pregunta del millón, como decimos, la gran pregunta. Pues para ello estoy aquí esta noche, para intentar, si no contestarla, sí que explicaros cómo los científicos están intentando dar respuesta a esta pregunta. Porque de momento, que sepamos, hasta ahora no hay una respuesta, al menos una respuesta definitiva, que digamos clara, ¿no? Entonces, pues bueno, la exploración espacial, que es la forma de buscar vida extraterrestre, se divide en una serie de partes, digamos, ¿no? Sería una exploración espacial directa, mediante telescopios, mediante señales de radio artificiales o las conocidas ondas espaciales. Entonces, si te parece, Juan Carlos, voy a empezar por la exploración espacial directa. Como tú tengas a bien hacer. Muy bien. La exploración espacial directa, pues aquí hablamos de los candidatos que hay en nuestro sistema solar. Es decir, nos vamos a centrar directa porque es lo que podemos ver así a simple vista, ¿no? Mediante los telescopios que tenemos más cercanos, ¿no? Entonces, son los candidatos que tenemos en el sistema solar, ¿no? Básicamente hablamos de 3 candidatos. Bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, os voy a hablar de 3, que son los clásicos, ¿no? Sería Marte, por un lado, el planeta Marte, y los otros 2 son 2 satélites, porque claro, normalmente cuando hablamos de exploración, de búsqueda de vida extraterrestre, todo el mundo pensamos en planetas, pero son igualmente importantes los satélites, las lunas, ¿no? Para entendernos de estos planetas, ¿no? Que aunque sean más pequeñas, pero sí que son muy interesantes a nivel de que puedan contener alguna clase de vida, incluso ya no inteligente, sino microbiana, ¿no? Entonces, pues bueno, como os decía, estamos hablando de Marte, del planeta Marte, pero también de 2 satélites como son Encélado, que es de Saturno, y Ganímedes, que es de Júpiter, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que la vida en la Tierra se originó gracias al agua, de manera que cuando buscamos vida extraterrestre en el universo, lo hacemos siguiendo ese criterio, ¿no? Planetas o lugares que puedan contener agua, ¿de acuerdo? En los últimos años, dentro de nuestro propio sistema solar, como os decía, se han descubierto diversos indicios de agua. Tenemos indicios, pruebas claras no. Y eso nos hace pensar, hace sospechar a los científicos, pues que pueda existir alguna clase de vida. Como he dicho, comenzamos por Marte. En el caso de Marte, pues concretamente científicos de la NASA determinaron que el planeta rojo tuvo un océano hace nada más y nada menos de 4.500 millones de años, que ocupó casi la quinta parte de la superficie, pero con un volumen para cubrirlo por completo. De manera que Marte, como vemos, es un candidato muy potencial para haber albergado vida o incluso que continúe albergando alguna clase de vida. Por eso es tan importante, ¿no?, en la exploración espacial, el planeta rojo. Pero a mí, perdóname un momento, se me ocurre pensar, ¿no?, que has mencionado que evidentemente creemos, y estamos seguros de ellos también, de que se ha iniciado la vida en el planeta Tierra a través del agua, primeramente, pero tú sabes que hay determinadas formas de vida que viven a unas altas temperaturas, por ejemplo, en las bocas de los volcanes. Sí, correcto, sí. Los llamados extremófilos. Claro, los extremófilos. ¿Y esos no? Sí. ¿De ahí no se podría haber también emanado vida hacia el exterior de esos lugares?
Sí, no, tienes razón, Juan Carlos. De hecho, te has anticipado porque después, más adelante, hablaré no de los extremófilos, pero sí de la posibilidad, que yo creo, igual que muchos científicos, en la posibilidad de que exista otra clase de vida muy diferente a nosotros. Es decir, que los extraterrestres no sean tan similares a nosotros y en cambio sean muy diferentes porque sus condiciones de vida sean muy diferentes. Y como tú dices, pues se basen a lo mejor en otros componentes que no sea el agua, sino, por ejemplo, algún tipo de gas, ¿vale? Por ejemplo, Júpiter, que es el gigante gaseoso que le llaman, ¿no? Pues que incluso en Júpiter o en un planeta gaseoso puede haber algún tipo, se puede haber desarrollado alguna clase de vida que no necesite agua y en cambio sí que necesite gas, por ejemplo. ¿Por qué no? Entra dentro de lo probable científicamente. Lo que pasa es que, claro, como digo siempre, los científicos ¿con qué trabajan? Pues trabajan con lo que conocen. ¿Qué es lo que conocen? ¿Cuál es la única vida que se conoce de momento? Esperemos que no tarde mucho descubrirse otra, pero de momento, hoy por hoy, la que tenemos es la vida en la Tierra. Con lo cual, claro, la vida en la Tierra, ¿en qué se basa? En el agua. Entonces, su criterio de búsqueda es en base a lo que conocemos, que es el agua. Pero eso no quita, como tú bien dices, que pueda haber otras clases de vida que no se basen en el agua, en sustancias o componentes que ni siquiera podamos llegar a imaginar. Sé que te estoy rompiendo los esquemas que traías, porque me lo acabas de mencionar y te pido disculpas por ello, pero a mí se me ocurre... No, ningún problema. ¿Pudiera haber evolucionado otro tipo de vida que desconocemos nosotros a raíz de estos extremófilos? Quiero decir, igual que la vida salió del agua y se posó en la Tierra, ¿por qué no puede salir de esos lugares tan extremos y asentarse en la Tierra de otra manera? O incluso no solamente por la superficie terrestre, sino por el interior. Sí, en el interior de la Tierra, ¿no? Es lo que tú comentas. Como posibilidad, es probable científicamente. Quiero decir, los científicos no lo descartan. De hecho, los científicos, en ese sentido, en el campo de la búsqueda de vida extraterrestre, no descartan nada. ¿Por qué? Pues porque todo es probable. Lo único que ya te digo, ellos, la ciencia normalmente se basa en lo conocido. Entonces, si tienen que tirar por una línea, apuestan siempre por la línea conocida. ¿Por qué? Porque es la más fácil. Quiero decir, si sabemos que la vida en la Tierra se ha originado gracias al agua, es probable que en otros planetas lo haya hecho. Pero eso tampoco quita que se lo haya hecho con el gas o otros componentes. Claro, pero bueno, apuestan por eso, sí, claro. Yo, comentando esto, damos la opción de pensar que en determinados planetas donde no tienen condiciones afines a las terrestres, se puede haber originado vida de otra forma. Por supuesto. Y, ¿por qué no?, también vida inteligente. Pero volvamos al principio, que es por donde tú andabas, que estabas hablando de Marte en este momento. Marte, sí. Marte como principal candidato a albergar alguna clase de vida. Cuando hablo de albergar alguna clase de vida, en principio, claro, evidentemente todos pensamos en extraterrestres ya inteligentes. Pero bueno, la búsqueda de vida extraterrestre no se limita solamente a formas de vida inteligentes, ojalá que fueran inteligentes, sino a cualquier clase. Es decir, va desde los primeros estadios, que sería la vida microbiana, hasta la vida más desarrollada y, en último término, pues sería la vida inteligente, ¿vale? Hablaríamos de civilizaciones. Entonces, civilizaciones extraterrestres que en algunos casos incluso podrían ser mucho más avanzadas que nosotros. Pero bueno, todo eso lo iremos hablando. Continuamos con Encélado, que era el otro candidato que os había hablado, que es un satélite que está junto a Saturno. La presencia también de un océano subterráneo, concretamente de unos 10 kilómetros de espesor, en ese satélite de corteza alada ya se había planteado, ¿de acuerdo? Un equipo internacional de científicos ha afirmado, además, que sus aguas son calientes, ¿vale? Con lo cual, pues también podría albergar alguna clase de vida. Y el tercer candidato que os quería hablar es Ganímedes, que es la luna más grande de Júpiter. Concretamente, el telescopio espacial Hubble obtuvo la mejor evidencia hasta el momento de la presencia también de otro océano subterráneo de agua, en este caso salada, y los expertos apuntaban que podría contener más agua que la que tiene toda la Tierra en su superficie. Fijaos. Fíjate. Un satélite, en este caso es un satélite, estamos hablando de un satélite de Júpiter, que es el planeta, es un gigante, pues imaginaos, el satélite también es un gigante comparado con la Tierra, ¿no? Porque, como veis, puede tener más agua que toda la superficie de la Tierra. Y eso que la Tierra se le llama el planeta azul, precisamente porque
la mayor parte de su superficie, como sabéis, está cubierta por agua. Sin embargo, Ganímedes tiene mucha más agua, con lo cual pues podría albergar también vida, ¿no? Entonces, lo que dicen los científicos, ¿no? Que si la vida realmente bulle en nuestros propios océanos, ¿por qué no puede suceder lo mismo en otros lugares de este inmenso universo? Es que no tendría sentido pensar lo contrario. Yo siempre lo digo muchas veces. Sí, sí. Sería un pensamiento cuando menos egoísta, ¿no? Por nuestra parte. Por supuesto, ¿no? Y aparte que también piensa que los científicos, desde que empezó la búsqueda de vida extraterrestre, Juan Carlos, pues se han abierto más a las posibilidades, ¿no? De la existencia. ¿Por qué? Porque cada vez vamos descubriendo que el universo es mucho más grande de lo que pensábamos. Estamos hablando de miles de millones de planetas, miles de millones de sistemas solares, miles de millones de galaxias, con lo cual es una cuestión de estadística, simplemente de estadística. Aunque uno sea un escéptico empedernido, ¿vale? Sí. Total, ya por estadística nos tenemos que rendir a la posibilidad, por lo menos la posibilidad, muy alta posibilidad, de que exista formas de vida extraterrestres. Ya te digo, desde las más primitivas, como microbios, hasta seres inteligentes y probablemente mucho más inteligentes que nosotros. Claro, cuando entonces, menos... la siguiente forma de buscar vida extraterrestre, la siguiente forma de exploración sería mediante telescopios más potentes. Telescopios que nos permiten ver más allá de nuestro sistema solar, que es lo interesante, ¿no? Lo que se llama sondear las entrañas del universo, ¿no? Al menos las entrañas que podemos ver desde nuestro pequeño planeta, ¿no? Pues en este caso son muy importantes los exoplanetas, es decir, esos planetas que se hallan fuera de nuestro sistema solar, ¿no? El primero, hay que decir, el primer exoplaneta se descubrió en 1995, o sea, como quien dice, hace nada. Por eso, lo que es la búsqueda de vida extraterrestre ha comenzado hace, como quien dice, unos días, para entendernos, ¿no? Relativamente, ¿no? Estamos hablando de 1995. Desde entonces, ahí es nada, se han descubierto más de 4.000 planetas, exoplanetas, es decir, fuera de nuestro sistema solar, algunos a miles de años de luz, ¿de acuerdo? Y de estos exoplanetas, pues hay un porcentaje de ellos en lo que son candidatos a albergar alguna clase de vida, bien porque sean rocosos, bien porque contengan agua, pero claro, ya esto es a nivel especulativo, es decir, están tan lejos que se especula que puedan contener las condiciones para que alberguen algún tipo de vida, ¿vale? En ese sentido, es interesante, supongo que ya algunos de nuestros oyentes ya interesados en estos temas, ¿no? De astronomía, misterio, conocerán el tema de la famosa estrella Tabi, ¿vale? Supongo que habrán oído hablar. La estrella Tabi es la de la también famosa, archifamosa megaestructura supuestamente extraterrestre, ¿de acuerdo? Aquella que se habló ya hace años, ¿no? Uh-huh. Concretamente se descubrió mediante un telescopio en 2015 que esta estrella, popularmente conocida, ya os digo, como Tabi, tiene un nombre largo, es KIC 8462852, ¿vale? Por eso se le llama Tabi, ¿no? Para resumir este nombre pues tan largo que le han dado los científicos. Pues se dieron cuenta que mostraba fluctuaciones extrañas en su luminosidad. Y algunos científicos, como os digo, sugirieron la posibilidad de que se debiera a algo de tipo artificial, es decir, extraterrestre. Concretamente se hablaba de una esfera de Dyson. Para los que no sepáis lo que es la esfera de Dyson, os lo explico brevemente. Se trata de una megaestructura, estamos hablando de estructuras gigantescas, por eso se llaman megas, ¿vale? Son megaestructura hipotética, propuesta concretamente por el físico Freeman Dyson. Esta megaestructura tiene un radio equivalente, o tendría, al de una órbita planetaria, alrededor de una estrella, y permitiría a una civilización avanzada, extraterrestre, sacar el máximo rendimiento de la energía lumínica, o sea, de la luz, y térmica, es decir, el calor de su Sol. Este físico proponía rastrear tales características en objetos cósmicos y de esta manera detectar vida extraterrestre inteligente. Claro, evidentemente, ¿quién puede construir una esfera, una megaestructura de este tipo? Pues evidentemente sería una civilización extraterrestre y, como te decía Juan Carlos al principio, pues mucho más avanzada que nosotros, ¿vale? Porque estamos hablando de una tecnología que nos supera, ¿de acuerdo? Asimismo, Dyson especulaba con que las civilizaciones extraterrestres suficientemente avanzadas
seguirían probablemente un patrón de consumo de energía similar al de los seres humanos. Lo que os decía, siempre buscamos basándonos en lo que conocemos. En este caso, ¿cuál es la civilización inteligente que conocemos? Los humanos. Entonces, pues bueno, hablaba del uso de energía, ¿no? Y entonces también es muy interesante porque también hay otro astrofísico, en este caso un ruso, que a lo mejor también habéis oído hablar, Nikolai Kardashev, ¿vale? Pues este Kardashev estableció también hace ya muchos años una clasificación de las civilizaciones extraterrestres según su uso de energía, ¿vale? Entonces, la que estábamos hablando ahora, de esta megaestructura, sería una civilización de clase 2 o de tipo 2, ¿de acuerdo? Os voy a explicar también brevemente, no me quiero extender en este tema. La escala de Kardashev tiene 3 categorías, ¿vale? 3 clases de civilización. La primera clase sería la que usa la energía de su planeta, la que tiene la tecnología capaz de usar la energía de su planeta. Por ejemplo, los humanos estaríamos casi en la primera fase, ¿vale? Estamos casi llegando a esta primera clase porque prácticamente podemos usar casi todos los recursos de nuestro planeta, ¿vale? Entonces no llegamos a la primera clase, al nivel 1, al tipo 1 de civilización, según Kardashev, pero estamos casi en ello, ¿vale? El segundo tipo, como os he dicho, de civilización, según esta escala, sería la que os he dicho, la que es capaz de aprovechar la energía de su propia estrella, de su sol, ¿vale? Como si cuando nosotros lleguemos, nuestra tecnología avance para controlar la energía del sol y probablemente construyamos una megaestructura como esta que os decía, hipotética, claro, porque no se ha podido demostrar la existencia hasta ahora, se especula, ¿no? Todo esto son especulaciones, pero son fascinantes. Pues nosotros cuando podamos construir una megaestructura, como os decía, de este tipo, entonces pasaremos a la fase 2, ¿de acuerdo? Estaríamos en esa fase 2. La tercera clase, ¿cuál sería? O tipo de civilización, una civilización de tipo 3, según Kardashev, sería la que podría aprovechar la energía de toda su galaxia, ¿vale? Estamos hablando, la de 1 sería la del planeta, para entendernos, de su propio planeta. La 2 es más avanzada, lógicamente, y aprovecha su sol. Entonces, estamos aprovechando sistema solar. Y la tercera sería a nivel de galaxia. Es decir, imaginaos el poder, la potencia y la energía que manejaría una civilización de tipo 3, ¿de acuerdo? Una civilización de tipo 3 sería mucho más avanzada, infinitamente más avanzada tecnológicamente que nosotros. Pero esto estamos hablando siempre desde la imaginación humana, ¿no? La especulación científica. Esto es especulación, pero con base científica. Que es importante recordarlo. Quiere decir, todos estos datos los dan, ya os digo, científicos de la talla de Freeman Dyson, que es uno de los astrónomos más reputados, y luego otro astrónomo ruso, Kardashev, ¿vale? Que es astrofísico. Entonces, ellos dan especulación científica sobre cómo puedan ser esas civilizaciones. Incluso el propio Carl Sagan, que seguro que os suena más, ¿vale? Que estos científicos, Carl Sagan también, creo recordar, sí, era en su libro La conexión cósmica, que os recomiendo, no sé si lo conocéis. Sí. En La conexión cósmica, precisamente Carl Sagan nos habla sobre la exploración espacial y habla, efectivamente, como no, de Kardashev y su famosa escala. Y Carl Sagan, rizando el rizo, añade un cuarto tipo o clase de civilización. En el cuarto tipo o cuarta fase, Carl Sagan nos habla de una civilización que aprovechará la energía y, ahí es nada, de todo el universo. Porque estábamos hablando, la de tipo 1 usa su planeta, tipo 2, sistema solar, una estrella, tipo 3, galaxia. Y claro, siguiendo esa progresión, ¿no? De la de cuarta sería el universo. Entonces ya estamos hablando de una mega civilización, ¿vale? Porque una civilización ya que usara la energía de todo el universo ya sería capaz, desde mi punto de vista, de cualquier cosa. Es que tú fíjate qué potencial el llegar a poder canalizar la energía universal, teniendo en cuenta que el universo, como tú has mencionado hace un buen rato,
es algo inimaginable para la mente humana, porque se nos escapa Claro. a nuestra imaginación. Fíjate, poder canalizar esa energía, qué poder se puede llegar a tener que yo creo que nunca deberíamos de tener, porque eso es demasiado... Es inimaginable, es inimaginable. O sea, claro, evidentemente lo que te he dicho, Juan Carlos, nosotros estamos buscando vida, pero claro, extraterrestre, pero estamos muy limitados. Estamos limitados básicamente por nuestra propia tecnología, porque a la hora de buscar vida extraterrestre, nuestra propia tecnología nos condiciona en esa búsqueda. También estamos limitados porque solamente conocemos una clase de vida, que es la nuestra, lo que te comentaba. Entonces, lo demás ya es especulación. Es decir, esto que decía, ven una estrella a miles de años luz, como esta la Tabi, y deducen que puede ser una explicación, aunque últimamente los científicos, la comunidad científica, parece que ha querido zanjar el asunto y lo ha negado la posibilidad de que sea algo de tipo extraterrestre, pero bueno, la teoría sigue estando ahí. O sea, podría ser una megaestructura. Entonces, claro, estamos hablando de civilizaciones muy desarrolladas, muy avanzadas, ¿vale? Siguiendo el tema de los telescopios que os comentaba, telescopios estoy hablando pues como el Hubble, el Kepler, que son de gran potencia. Hay otro que se ha desarrollado últimamente, que es el VLT. El VLT son las siglas de Very Large Telescope, que quiere decir telescopio muy grande, precisamente, del Observatorio Europeo Astral, ¿vale? Concretamente, se desarrolló también un programa que se llama NEAR, que quiere decir Near Earth in the Alpha Centauri Region, o sea, que está destinado exclusivamente a rastrear planetas, candidatos, pero en vez del sistema solar, lo que os comentaba al principio, en el sistema Alpha Centauri. ¿Y por qué el sistema Alpha Centauri? Porque precisamente es el más cercano a nuestro sistema, ¿vale? Siempre buscamos lo más cerca, claro, en este caso. El proyecto está apoyado por Breakthrough Watch, ¿vale? Que es también una iniciativa que también se desarrolló hace años para búsqueda de vida extraterrestre. Además, es una iniciativa muy interesante porque es colaborativa, en la que incluso usuarios externos, ¿no? Con nuestros ordenadores podemos colaborar. Pero bueno, independientemente de esto, pues quería hablar de ese proyecto, ¿no? Bueno, en este caso se construyó un instrumento especial, llamado cronógrafo, diseñado para bloquear la mayoría de la luz proveniente de las estrellas y captar la luz infrarroja emitida por la superficie caliente de un planeta. Para entendernos, este instrumento crea una especie de eclipse artificial de la estrella, bloqueando su luz y permitiendo la detección de objetos cercanos mucho más débiles, ¿vale? Este sistema de búsqueda, como os decía, igual que el de la estrella Tabi, ¿cómo funciona? Pues mirad, para entendernos, para no ser demasiado técnico, básicamente los astrónomos, los científicos, lo que hacen es observan una estrella, por muy lejana que esté, y si ven que se produce un oscurecimiento, ¿vale? Que se oscurece por un tiempo, deducen que eso es debido a que algo pasa por delante de esa estrella. ¿Qué puede ser? Pues normalmente pues estamos hablando de planetas, es decir, sabemos por nuestro sistema y otros sistemas que los planetas orbitan a su Sol, a su estrella, ¿correcto? Entonces, ese oscurecimiento puede deberse fundamentalmente por ese planeta. Pero claro, ¿qué pasaba con la estrella Tabi? Volvemos a la estrella Tabi, famosa. Lo misterioso de la estrella es que, claro, los planetas siguen un patrón constante. Es decir, sabemos que las órbitas, como la órbita de la Tierra, por ejemplo, tiene una órbita de 365 días alrededor del Sol, lo que dura un año, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pues sabemos que cada 365 años el Sol se oscurece un poquito porque pasamos nosotros. Los demás planetas del Sistema Solar sabemos que tienen una órbita diferente, pues así con todos. Pero en el caso de la estrella Tabi, el patrón de oscurecimiento no era un patrón continuo. Entonces eso hizo pensar a algunos científicos que pudiera ser algo artificial y no natural. De todas maneras, como te comentaba Juan Carlos, apenas estamos sondeando el universo y conocemos muy poco sobre él. De hecho, las últimas estimaciones dicen que apenas conocemos un 95% de lo que es la materia y la energía del universo. Con lo cual, apenas conocemos un 5%. Es decir, el 95%, la mayor parte, no lo conocemos. Con lo cual, no sabemos qué tipo de objetos cósmicos, naturales o artificiales, puede haber ahí fuera, como decíamos. Fíjate que nos hemos hartado a lo largo de la historia de mandar señales de radio al espacio. Sí. Y yo creo que en alguna ocasión se ha llegado a captar alguna de ellas también. ¿Esta posibilidad todavía existe? Sí, precisamente es de lo que te iba a hablar ahora. Sí.
de la exploración mediante señales de radio artificiales o de señales de radio artificiales. Como comentabas, sí que es verdad que desde concretamente finales del siglo pasado, los científicos pues sondean con sus radiotelescopios, hemos construido radiotelescopios, algunos como el de Arecibo, que son impresionantes, súper grandes, rastrean estas inmensidades cósmicas, ¿no? Y entonces lanzan, como digo yo, sus particulares mensajes en una botella a la espera de una respuesta, ¿no? Como antiguamente se lanzaba una botella al mar, ¿no? Los náufragos esperando una respuesta, pues nosotros hacemos lo mismo. Lanzamos esos mensajes, ¿vale? Esperando respuesta de una posible civilización extraterrestre. Concretamente, como sabemos y intuirán muchos oyentes nuestros, se trata del proyecto SETI. El proyecto SETI es el Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, concretamente. Y es lo que hace el SETI. El SETI usa sus radiotelescopios para estar constantemente sondeando, intentando captar esas señales de radio que serían de origen artificial y, por tanto, extraterrestre. Y, a su vez, el propio SETI pues también lanzó su mensaje particular. Lo que decía yo, esa botella, ese mensaje en una botella, ¿no? Que sepamos, a día de hoy no ha sido contestado. Sí que es verdad, bueno, lo menciono brevemente porque también es muy conocido el tema, que hubo una señal, la señal WOW, ¿vale? Que seguramente también muchos oyentes conocen. La señal WOW es una señal que se captó también hace muchos años ya, en el siglo pasado, de la que no se tiene una explicación. Fue una señal muy breve que vino concretamente de un apartado concreto del universo y hasta ahora tampoco se conoce. Entonces, también se especula sobre que pueda ser artificial. Pero bueno, no tenemos pruebas ni para decir que sea artificial, ni tampoco para decir que sea natural. Con lo cual, pues, es un misterio. Y como digo yo, de los fascinantes. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la cuestión es que no tenemos ni la más remota idea de cómo puede ser la tecnología de una civilización extraterrestre. Como os decía, probablemente mucho más avanzada que nosotros. Y, por supuesto, diferente por completo a la nuestra. Esa tecnología de comunicaciones emitiría señales tan potentes, por ejemplo, podría usar ondas gravitacionales. Y os voy a hablar ahora de las ondas gravitacionales, que podríamos captar desde nuestro propio planeta. Esa es una línea de investigación que siguió un equipo de científicos liderados por un tal Marek Abramovich, ¿vale? Según ellos, el centro de la Vía Láctea, es decir, de nuestra galaxia, sería un lugar perfecto para colocar una baliza que transmita mensajes al resto de la galaxia. Un dispositivo como este enviaría sus mensajes usando lo que os he dicho, ondas gravitacionales. Esa baliza fue llamada el mensajero, como no, porque lanzaba mensajes. Y afirmaban que el gran tamaño del detector implicaba que era capaz de detectar ondas procedentes de cualquier parte del universo. No solamente de nuestra galaxia, sino de cualquier parte del universo. Imaginaos la potencia que tiene, ¿no? de recepción, ¿no? Entonces, especulaban sobre un mensajero que tenga la masa de Júpiter, el gigante gaseoso que hablábamos antes, ¿no? El mayor planeta de nuestro sistema solar. Pues un mensajero que tenga esa masa y que se encuentre en órbita circular más estable alrededor de un agujero negro, podría sostenerse durante unos miles de millones de años y emitiría continuamente una señal de onda gravitacional artificial inequívoca, ¿vale? O sea, como vemos, también es una posibilidad, ¿no? El uso de ondas gravitacionales para emitir y recibir también mensajes cósmicos. Evidentemente, también tiene que ser una tecnología muy avanzada la que use este sistema. Y volviendo a lo que decíamos del SETI, del proyecto SETI, en el que estaban involucrados científicos de la talla de Frank Drake o Carl Sagan, pues bueno, hablando de Frank Drake, deciros que hace muchos años diseñó una ecuación para calcular si no estábamos solos en este universo. Vale, en esta famosa ecuación, que también es probable que muchos conozcáis, pues calculaba la cantidad de civilizaciones extraterrestres solamente en nuestra galaxia. Se basaba en una serie de parámetros, ¿no? Básicamente se basaba en la capacidad de emitir ondas de radio detectables. La verdad es que, bueno, como ecuación, pues es muy interesante, ¿no? Pero claro, el margen que presenta es muy amplio. Nada más y nada menos que entre 0 y miles de millones. Es decir, según Frank Drake, podía existir entre 0, es decir, que no hubiera ninguna civilización extraterrestre, hasta miles de millones. Entonces, claro, a nivel matemático no nos aporta mucho, ¿no? Es interesante porque es un primer
una primera aproximación a un cálculo, ¿no?, de civilizaciones extraterrestres. Entonces, recientemente también os quería traer un estudio de unos investigadores de la Universidad de Nottingham en Inglaterra que han conseguido precisar este cálculo, ¿vale? Concretamente nos dan un número concreto de 36 civilizaciones que según ellos podrían tener capacidad de comunicación y en nuestra galaxia, es decir, en la Vía Láctea. Como os digo, es una hipótesis muy interesante, pero, como comentábamos también antes, Juan Carlos, para mí tiene un planteamiento reduccionista, ya que como sucede con otras investigaciones sobre vida extraterrestre, el problema es que siempre se toma como referencia la Tierra. Como te he dicho antes, claro, ¿por qué se toma la Tierra? Porque es lo único que conocemos. Y entonces, claro, los científicos extrapolan sus condiciones a otros planetas, ¿no? Las traspasan a otros planetas. De manera que limitan el número de civilizaciones según parámetros como el contenido en metal, el tiempo en desarrollarse vida y la capacidad de comunicación de una civilización, sin tener en cuenta que las condiciones de vida extraterrestre, como decíamos, no tienen por qué ser similares a las nuestras. De hecho, vuelvo a repetir, es probable que sean radicalmente distintas. Y luego también cabe la posibilidad de pensar que pueden existir en otro, ya no tipo y forma como estamos hablando, sino en otro plano de existencia, a lo mejor más etéreo. Claro. Cuando hablo de que son radicalmente diferentes, sí. Claro, para que nos entendamos, más etéreo. Ahí has dado una clave, sí. Sí. Es una cosa impresionante. Tú fíjate, no sé si has terminado con la exposición que estabas haciendo. Sí, básicamente sí. Vale. Bueno, me faltaría las ondas espaciales. Ah, pues vamos. Sí. Pero bueno, como apuntabas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? El hecho de otro tipo de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente para explicaros, ¿no?, el tema de las civilizaciones extraterrestres, también el hecho, según estos científicos, de encontrar civilizaciones, pensad qué significaría que también han sobrevivido a ese punto de la evolución en que se pueden llegar a destruir ellas mismas. Es decir, sabemos que por nuestra propia historia, la historia de la humanidad, la civilización, la tecnología también implica cosas negativas, es decir, a nivel de armas. Sabemos que se ha desarrollado tecnología de tipo nuclear y esa tecnología nos puede ayudar, pero también nos puede destruir. De hecho, en alguna ocasión, pues como en la Guerra Fría, ha estado a punto de acabar con la vida en la Tierra, ¿vale? De manera que, claro, encontrar civilizaciones mucho más avanzadas sería una llamada a la esperanza, porque nos daría esperanza en el sentido de decir, nosotros mismos podemos continuar, sobrevivirnos a nosotros en el sentido de no autodestruirnos con esa tecnología, como habrían hecho esas civilizaciones. Entonces, las probabilidades, las especulaciones, las reflexiones que nos trae todo esto son muy interesantes. Y ya como decía Juan Carlos, para acabar lo que es la exposición en cuanto a partes o fases de exploración espacial, acabaría con las ondas espaciales. Las ondas espaciales, simplemente deciros eso, que se han enviado varias, también desde el siglo pasado, las famosas Voyager, las Pioneer, la New Horizons, ¿vale? Y bueno, pues las Voyager, por ejemplo, se enviaron mensajes de la humanidad destinados a posibles civilizaciones extraterrestres. De hecho, en los mensajes de la Voyager participó Carl Sagan. Era concretamente un disco, ¿vale? Un disco de platino en el que pues se enviaron gráficos, ¿no? Información sobre la Tierra, incluso se ha enviado música, canciones que representan la música de los diferentes pueblos de la Tierra, se han enviado grabaciones en diferentes lenguas de la Tierra, ¿no? O sea, como una especie de mensaje también en una botella, intentando resumir, que también es muy complicado, ¿no? Porque la humanidad somos muchos pueblos y muchas naciones, ¿no? Pero un poco intentando resumir quiénes somos y lo que somos, ¿no? Y dónde estamos. Que eso también es un tema que también hablaremos ahora. Sí, porque fíjate que dijo... un pequeño debate sobre la conveniencia sí, de decir dónde estamos. A otras civilizaciones extraterrestres. Es que me parece que fue Stephen Hawking quien dijo que fíjate si somos torpes los seres humanos, que hemos lanzado nuestra información de ADN y de todo a unos posibles enemigos. Sí. Que muy fuerte. Sí, no. Stephen Hawking, recordemos, Stephen Hawking al final de su vida decía, él era bastante reacio a contactar con extraterrestres, porque decía eso, solamente tenemos que repasar la historia, nuestra propia historia, la historia de la humanidad, para comprender cómo civilizaciones superiores, tecnológicamente, siempre estoy hablando desde el punto de vista tecnológico,
cuando hablo de civilizaciones superiores no me refiero a nivel ético. Es probable que civilizaciones inferiores tecnológicamente, éticamente sean superiores a otras, ¿sabes? O sea, también es una paradoja, ¿no? Pero bueno, aparte de la ética, que también es un tema muy interesante, sí que es verdad lo que decía Stephen Hawking, que en la historia de la humanidad podemos ver civilizaciones avanzadas tecnológicamente que han esclavizado, colonizado e incluso destruido a civilizaciones inferiores tecnológicamente. Bueno, y esto lo tenemos en nuestra propia historia. Claro, te iba yo a decir, hay una teoría que dice los supuestos Anunnakis, o como se llamen, vinieron aquí con esta intencionalidad, ¿no? Y somos producto de una mezcla supuestamente genética entre ellos mismos y los seres que antes de ser nosotros estaban en este planeta. Lo que pasa es que en este caso los Anunnakis serían más benévolos que malvados, porque nos habrían diseñado, serían nuestros creadores o los diseñadores del ser humano o de la vida en la Tierra, en la vida inteligente al menos, y nos habrían instruido también, según esas teorías. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, evidentemente son teorías que se apartan más de la ciencia, ¿vale? La ciencia ortodoxa va más por otro lado, ¿no? En ese sentido, pero sí que, bueno, pues existe la posibilidad de que una civilización extraterrestre nos hubiera diseñado, eso sería la panspermia, ¿no? Concretamente la variante, la panspermia dirigida, que sería, pues eso, una civilización extraterrestre que nos hubiera creado, que hubiera ya diseminado en este planeta, en la Tierra, la semilla para que se pudiera desarrollar una vida inteligente y hubiéramos salido nosotros. Entonces, en ese caso serían benévolos, ¿vale? Estaríamos hablando de extraterrestres benévolos. Pero claro, como dicen Hawking, ¿no? Y no solamente Stephen Hawking, ¿no? Otros científicos también dicen, quizá no es tan sensato o prudente enviar una sonda como la Voyager, bueno, fueron dos, ¿vale? Pero en el caso de la primera, que ya venía una ubicación diciendo dónde estábamos, ¿no? O sea, les estamos dando información nuestra, pero es que aparte les estamos diciendo dónde estamos. Entonces, claro, se lo estamos poniendo muy, muy fácil. Muy fácil todo. ¿Vale? Claro. Entonces, claro, si son benévolos no hay ningún problema. El problema es si son hostiles. Si son hostiles, les estamos diciendo, venid aquí, pero claro, no sabemos con qué intenciones. Entonces, yo particularmente, por lo que he leído y por las opiniones de otros científicos, y también por lo que me gustaría creer, claro, también es un tema también de fe. Al fin y al cabo, aquí ciencia y fe se mezclan. Fe en el sentido de lo que cree uno, no fe religiosa, ¿eh? Estoy hablando de fe como creencia. Pues es una cuestión de fe. Entonces yo quiero creer que esos extraterrestres son benévolos, ¿vale? Yo creo, como muchos científicos hemos hablado, que efectivamente existen civilizaciones extraterrestres. O sea, lo que decíamos al principio, es muy extraño que no existan civilizaciones, o sea, que seamos los únicos, que seamos la excepción. Me niego, porque precisamente el universo es inmenso. Entonces, lo que te comentaba antes, Juan Carlos, simplemente por pura estadística tiene que haber ya no una, dos, tres, no, miles o millones o cientos de miles, ¿no? De civilizaciones extraterrestres inteligentes y probablemente mucho más avanzadas que nosotros. Sí, pero por esa misma estadística también puede haber seres extraterrestres poco amables, por decirlo de una forma fina. Claro, pero yo me inclino a pensar que son benévolos, ¿por qué? Porque si han avanzado tanto tecnológicamente, quiero creer que también han avanzado en ética, ¿sabes? A nivel de conciencia. Entonces quiero creer que aparte de la tecnología han desarrollado una ética superior o una conciencia, llámalo un despertar de la conciencia, ¿no? Como se dice a nivel espiritual, ¿no? Entonces quiero pensar que son benévolos, pero eso no quita que puedan existir otros que sean malvados, ¿vale? Como salen las películas y series de ciencia ficción. A ver, como probabilidad también, claro, evidentemente. Lo que decía Stephen Hawking, la Tierra misma es un ejemplo. Sabemos que no todo el mundo que tiene inteligencia y que tiene tecnología la ha usado para el bien. Actualmente pasa lo mismo. No toda la tecnología se usa para el bien, ¿vale? Puede tener un uso precisamente destructivo, ¿no? Entonces, si lo hacemos en nuestro propio planeta, ¿quién nos dice que no lo hagan en otros planetas o que no lo puedan hacer esos extraterrestres con nosotros? Y por eso Pero bueno, te digo yo intento ser optimista, como siempre en estos temas. En general procuro ser optimista en la vida y entonces pues me inclino porque sean benévolos. Sí, pero fíjate y espero que fueran, como dicen esos Anunnakis, esos maestros cósmicos que nos quieren enseñar, ¿vale? Que optan más por enseñarnos, por educarnos, ya que ellos son superiores tecnológicamente y que son benévolos. Me inclino más por eso. Pero fíjate que el ser humano, por ejemplo, pues quizás a través de esa memoria genética que todos mantenemos de cuando éramos
un poco más o un poco menos evolucionados, quizás esa memoria genética de supervivencia es la que nos hace ser hostiles hacia los demás. Claro. Porque lo tenemos ahí de una manera inerte, adormecida, por así decirlo, y de repente se dispara cuando hay una controversia, hay cualquier discusión, esa hostilidad se dispara, ¿no? Es como, es un poco lo que tú dices, la esencia del ser humano, ¿no? Desde que estamos en las cavernas, pues hemos sido belicosos, es decir, tenemos cierta agresividad de defender lo nuestro, solamente hay que ver la historia de la humanidad, está plagada de guerras, de conflictos, de problemas, ¿no? Pero bueno, eso no quita lo que digo yo, que igual también que avanzamos en tecnología, yo espero también que la humanidad avance también en conciencia y, como digo yo, haga ese salto, ya no tecnológico, sino evolutivo a nivel de conciencia, y tengamos una ética que nos permita pues llevarnos bien, al menos entre nosotros. Y el hecho de llevarnos bien entre nosotros implicará que nos llevamos bien con esos extraterrestres. Y lo mismo espero que hagan ellos con nosotros, claro. Quizás mucho esperar, no lo sé, pero bueno, yo creo que es lo que deseamos muchos, ¿no? Sí, es mucho optimismo, aunque yo pienso también de una forma parecida a la tuya. Dos preguntas. En este caso, Stephen Hawking estaría en el lado contrario, ¿no? Del pesimismo. Pero bueno, yo prefiero mostrarme optimista porque, también hay que tener esa parte de pesimismo ahí para poder ser optimistas. Si no, no seríamos optimistas. Dos preguntas. Claro. Ante esto que hemos hablado, que nos has comentado, ¿no? de la intención que tendrían los extraterrestres para con nosotros, se me ocurren dos preguntas. ¿Cómo reaccionaría la humanidad y los gobiernos, o sea, nuestros gobiernos? Claro. Y ¿cómo esta llegada de extraterrestres nos afectaría a las filosofías, a las religiones, a nuestras creencias en general? Sí, eso es muy interesante lo que preguntas, Juan Carlos, porque ya te digo, evidentemente, yo siempre lo he dicho, un primer contacto con una civilización extraterrestre trastocaría por completo los pilares de nuestra sociedad, incluso de lo que somos como seres humanos, porque claro, para empezar, lo que os decía, la pregunta de esta charla, ¿no? De ¿hay alguien ahí fuera? Si hay extraterrestres, ya la contestaríamos, es decir, no estamos solos. Lo que en definitiva buscamos, o sea, al buscar vida extraterrestre, lo que queremos saber es saber que no estamos solos. Queremos saber que hay otros seres inteligentes, esperemos que benévolos, que nos pueden aportar algo y nosotros también, ¿por qué no a ellos? Entonces, claro, evidentemente ese primer contacto con una civilización, claro, estamos hablando de civilizaciones que probablemente sean más avanzadas que nosotros. Nosotros, Juan Carlos, estamos, como quien dice, en un suburbio del universo. Es decir, estamos en una galaxia, como es la Vía Láctea, que es una galaxia de espiral, estamos en uno de sus brazos, concretamente, la Tierra, y en un extremo de uno de los brazos. Es decir, estamos en una punta de la galaxia. ¿Qué pasa? Que las civilizaciones que se han desarrollado más cerca del centro de la galaxia, cerca de ese superagujero negro masivo, serían más antiguas. Se habrían desarrollado hace miles, cientos de miles o incluso millones de años. Nos podrían llevar millones de años en tecnología. Tú imaginaos cómo podría ser una civilización que nos llevará tanto tiempo de avance en tecnología. O sea, serían radicalmente diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de que podrían ser como nosotros vemos a las hormigas, ¿no? Es decir, de no tener ni necesidad de comunicarse con nosotros porque nos vieran infinitamente inferiores. Eso no quiere decir que, igual que nosotros, si vemos a una hormiga, no la pisamos, ¿vale? Porque tenemos nuestra ética, pues ellos no nos pisarían en este sentido, es decir, no nos destruirían, pero tampoco tendrían necesidad de contactar con nosotros. En el caso de que hubiera contacto, como estamos hablando aquí de la posibilidad de la especulación de un primer contacto, evidentemente, como son superiores a nosotros, evidentemente afectaría, como tú dices, a nuestra filosofía, a nuestra religión, porque la religión habla, por ejemplo, la religión cristiana, últimamente parece que el Papa habla de la posibilidad de extraterrestres, pero siempre se ha referido al ser humano como el único ser inteligente en la creación. El hecho de que definitivamente se demostrara la existencia de extraterrestres tendría que cambiar la religión y adaptarla, pues eso, que no somos la única forma inteligente de vida, ¿no? Entonces, claro, eso cambiaría también la religión en ese sentido. La filosofía, lo mismo. La filosofía también habría que adaptarla. Nuestras creencias en general, lo que tú decías, tendría que adaptarse, pues eso, que no somos la única forma inteligente de vida, ¿no? Entonces, claro, eso cambiaría también la religión en ese sentido. La filosofía lo mismo. La filosofía también habría que adaptarla. Nuestras creencias en general, lo que tú decías, tendría que adaptarse
también a esas creencias de esta civilización, bueno, y al propio hecho de la existencia. Claro, pues esto cambiaría también radicalmente hablando, ¿no? Cambiaría o exponencialmente hablando también nuestra concepción de lo que somos y de lo que somos como especie, en definitiva, ¿no? Por supuesto, sí, cambiaría nuestra concepción de lo que somos. Al fin y al cabo, lo que queremos saber es si no estamos solos y qué lugar ocupamos en el universo. Lo que te comentaba antes, que hablamos de la panspermia y la panspermia dirigida, concretamente, es decir, que estos seres inteligentes nos han creado. Entonces, eso explicaría nuestro origen. O si fue un meteorito, como aceptan muchos, ya no dirigida, sino un meteorito que fortuitamente, accidentalmente, hace miles de millones de años, cayó en la Tierra y originó toda la vida que ha derivado en lo que somos nosotros. Es decir, el contacto con esta civilización extraterrestre nos cambiaría por completo. Yo espero que para bien, igual que digo que espero que sean benévolos, espero que para bien, pero claro, también lo que tú decías, ¿cómo reaccionaría la humanidad? Pues bueno, cada persona reaccionaría de una manera. Es decir, algunos lo veríamos como una posibilidad de avanzar, otros lo verían como un peligro. Seguramente los militares y los gobiernos, aunque dijeran lo contrario, lo verían como una posible amenaza. Amenaza también porque, claro, los gobiernos se supone que son los garantes de la seguridad en el planeta, controlan la tecnología, la ciencia, todo. Claro, en el momento en que aparecen unos señores, unos extraterrestres que dicen, no lo dicen, lo demuestran, son superiores a nosotros en tecnología y seguramente en muchas otras cosas. Con el mero hecho... Claro, nosotros quedamos somos como niños comparados con ellos, ¿no? Entonces, como seres insignificantes. Se mostrarían hostiles, algunos humanos, digo. Claro, pero solamente con el mero hecho de llegar aquí desde sus planetas tan lejanos, pues ya demuestra infinitamente la tecnología superior que tienen, ¿no? Claro, el hecho de viajar entre estrellas, ya, aunque sean de la estrella de al lado, de Alfa Centauri, como decía, el sistema solar más cercano, es que probablemente vengan de mucho más lejos, de otro lugar de nuestra galaxia o incluso de otras galaxias, porque sabemos científicamente que se puede viajar a lo mejor por otros sistemas, como agujeros de gusano, doblando el tiempo, el espacio. Quiero decir, que ¿por qué no imaginar civilizaciones, como te decía, tan desarrolladas? Acuérdate cuando hablamos de la escala Kardashev, imagínate una civilización de clase 2 o 3 o incluso 4, lo que decía Carl Sagan, que fuera universal. Una civilización universal podría viajar por todo el universo chasqueando los dedos, si es que tienen dedos. También, ¿vale? Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Quiero decir que lo que nosotros vemos como imposible, eso hay otro científico también, os he recomendado en alguna charla, creo, Michio Kaku. Michio Kaku también tiene un libro muy interesante que creo que lo he comentado alguna vez, que se llama Física de lo Imposible, que él habla de lo que científicamente parece imposible, pero que para una civilización extraterrestre no tiene por qué serlo, ¿no? Como decía también Arthur C. Clarke, venía el escritor de 2001, decía que cualquier civilización o tecnología muy superior a la nuestra sería indistinguible de la magia. Es decir, lo que a nosotros ahora nos puede parecer magia, bueno, nosotros si vamos con esta tecnología a la Edad Media o incluso al siglo pasado, les parecería que somos seres sobrenaturales o que manejamos magia, no lo verían como ciencia y tecnología. El problema, es lo mismo. Claro, yo creo que el problema, entre comillas, está en que intentamos ver todo aquello que nos supera desde unos ojos humanos. Y ahí está el problema, porque no somos capaces de alcanzar esa tecnología porque, entre otras cosas, no la tenemos. Una última pregunta, si te parece, para ir terminando, ya que se nos va largo el tiempo, como siempre. Y yo no sé qué pasa contigo. Que hablaríamos largo y tendido, pero bueno, tenemos que limitar al tiempo del programa. Yo no sé qué me pasa contigo, que siempre planificamos un tiempo. No, la verdad que son temas fascinantes que dan para mucho. Y lo duplicamos el tema, normalmente. Sí. Yo creo que todavía no hemos tenido un contacto así cierto, real, o a nivel íntimo, a lo mejor sí lo hemos llegado a tener. No quiero decir estos gobiernos, estas superpotencias, pueden llegar a haber tenido un contacto físico con seres extraterrestres que lo han mantenido en el anonimato y luego han difundido cortinas de humo para desinformar a la población. Pero estamos preparados como especie, ¿no? Como masa, como humanidad, para un primer contacto con una civilización extraterrestre. Esa también es una pregunta muy interesante, Juan Carlos, porque viene un poco a resumir todo lo que hemos estado hablando, ¿no? No solamente con estas preguntas, sino con la charla en general. Uh-huh. Yo personalmente, y eso es una opinión personal, aquí siempre os digo en las charlas que yo también, aparte de que os aporto información, documentación científica y tal,
en este caso también estoy hablando como opinión. Mi opinión, yo creo que como sociedad, la humanidad en su conjunto, yo creo que no estamos preparados todavía. Todavía. ¿Qué quiero decir con todavía? Yo creo que en un futuro, precisamente cuando haya ese despertar de la conciencia, es decir, ese salto, no tanto, yo creo que a la humanidad no le falta, a lo mejor tecnológicamente, incluso sí que estamos en el punto de contactar con una civilización extraterrestre, ¿vale? Conocemos la energía nuclear, hemos avanzado en física cuántica, en genética, en nanotecnología, es decir, estamos manejando una tecnología, como decía, que les parecería magia a nuestros propios abuelos, ¿de acuerdo? Entonces, tecnológicamente sí, pero a nivel de conciencia yo creo que no estamos preparados, y es lo importante. Si con nosotros, como seres humanos, yo creo que todavía nos falta ese punto, ese salto evolutivo a nivel de conciencia para poder estar preparados y poder aceptar ese contacto sin prejuicios, lo que te comentaba. No verlos como enemigos, verlos como hermanos cósmicos y esperar, eso sí, claro, con la esperanza de que sean benévolos, pero sí verlos como hermanos que nos pueden aportar algo. Incluso nosotros, desde nuestra inferioridad tecnológica, también les podemos aportar algo en cuanto a que nuestra tecnología es diferente, o no solamente nuestra tecnología, nuestra cultura, nuestra filosofía. Claro, el intercambio no se tiene por qué limitar a la tecnología o ciencia. Estamos hablando también aquí de cultura, de religión, de creencias, de filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que sí que en ese sentido nos falta todavía llegar a ese punto, y por eso creo que no estamos preparados todavía. Fíjate que yo pienso de una forma parecida a la tuya, y también entiendo que si entre los propios vecinos nos llevamos mal y a veces nos tiramos a matar, aquello de que no tienes la casa tan pequeña que te tienes que meter en la casa del vecino, pues mientras sigamos con este tipo de vida, de filosofía que tenemos, difícilmente vamos a estar preparados para aceptar que una civilización o inteligencia extraterrestre se pueda comunicar con nosotros de una forma amigable, como estamos diciendo. Claro, es que ahí está la clave, como decíamos. De hecho, estaba pensando, ahora que estabas comentando esto, Juan Carlos, que entra dentro de ya que estamos hablando aquí de probabilidades, ¿no?, y especulaciones, estaba pensando que es probable que esos extraterrestres que quieran contactar, a lo mejor hay una civilización, podría ser que estuviera esperando contactar con nosotros, pero a lo mejor están esperando ver si realmente nos desarrollamos a nivel de conciencia, si superamos nuestros propios conflictos entre nosotros, entre los humanos, y cuando demos ese salto que digan, mira, evolutivamente a nivel de conciencia están preparados, entonces contacten, no tanto a nivel tecnológico. A lo mejor estos extraterrestres también podría ser, que también me gustaría pensar eso, que le dan más importancia a la conciencia que no a la tecnología, aunque ellos tengan esta tecnología superior, pero que como sociedad valore más el ser, o sea, la persona, en este caso el ser, que no propiamente la tecnología o la ciencia, ¿no? Claro, es muy interesante todo esto. Sí, pero es que nosotros, y vamos a ir terminando, perdóname, es que nosotros entendemos la tecnología desde el punto de vista militar. Tú sabes que los grandes avances tecnológicos vienen de esta parte de la sociedad. Y entonces cuando ha habido guerras es cuando más se ha avanzado en tecnología. Y en medicina, que no se nos olvide, que en medicina se ha avanzado mucho también por culpa de las guerras. Y mientras no tengamos esa conciencia social de avanzar, como tú dices, conscientemente o espiritualmente la tecnología en este sentido, pues seguramente no estemos preparados para recibir ninguna visita de nadie desconocido que sea superior a nosotros, porque encima lo veríamos como una amenaza. Claro, es que lo veríamos como, solamente hace falta repasar las películas y series de ciencia ficción. Siempre, aparte de, incluso cuando eran benévolos, los extraterrestres los hemos tratado mal. ¿Por qué? Porque los vemos como una amenaza, los hemos enjaulado, los hemos diseccionado, los hemos estudiado, pero siempre los vemos como una amenaza, incluso cuando han sido benévolos, ¿vale? Entonces, lo que tú dices, sí, probablemente ellos, yo quiero pensar que, igual que las películas y series de ciencia ficción, ese primer contacto se da cuando hay un salto tecnológico. Yo creo que no, que el salto me parece a mí que va más por la línea espiritual, a nivel de conciencia, y no tanto en tecnología. Sí. Pues ampliamos este tema, si quieres, en un futuro programa o...
Sí, no sí, sé yo si creo que da este mismo tema... para otro programa. Sí, sí, porque las implicaciones que tiene son muchas y diversas. Claro, Sí, son sí. amplias. Agradecerte, José Antonio, tu participación en Mundo Insólito Radio y bueno, ya lo hemos dicho aquí, en el próximo programa o ampliamos o profundizamos un poco más en alguno de los apartados donde nos hemos quedado un poquitín cortos, si te parece a ti. Por supuesto. Muchísimas gracias, como siempre, por todo. Un fuerte abrazo. Gracias también a vosotros, Juan Carlos. La verdad, siempre os lo digo, es un placer colaborar aquí y más porque, bueno, son temas que son muy interesantes y, de hecho, pues eso, son temas que nos afectan a nosotros mismos, ¿no? Como personas, ¿no? Y nos hacen reflexionar, lo que te comentaba, ¿no? Espero que esta propia charla, pues, haya generado, ¿no? Reflexión, ¿no? Entre nuestros oyentes, ¿no? Y yo creo que son temas que van más allá de lo, como hemos hablado, de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y también nos hablan de nosotros como seres humanos, ¿no? De nuestras creencias, nuestros sentimientos, ¿no? Nuestra conciencia. Uh-huh. Yo creo que es muy, muy interesante. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Hasta la próxima.